Buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos que nos acompañan en esta hora. Es un gozo y una alegría nuevamente estar en este hermoso lugar para poder aprender de la palabra de nuestro Dios. En esta hermosa hora les extendemos, queridos amigos y queridos hermanos, una calurosa bienvenida. Que podamos disfrutar en esta hora este momento que hemos de pasar estudiando y aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Que podamos ser bendecidos en esta hermosa hora al tener este momento de curso, ¿verdad? Que estamos realizando y que ya casi estamos finalizando, que es el curso de la fe de Jesús. También en esta hora quisiera extenderle una bienvenida a nuestro hermano Agustín que nos acompaña. Hermano Agustín, bienvenido en esta hora. Gracias. Es un gusto tenerle con nosotros, ¿verdad? Sí. Y que en esta hora nos gocemos en el Señor. Amén. Así que en esta hora vamos a iniciar entonces, queridos amigos, queridos hermanos, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios a través de una oración. Hermano Agustín nos dirige en oración. Ok, vamos a orar. Bendito y buen Padre que estás en las alturas de los cielos, en las horas de esta preciosa tarde, Sí. noche ya de tu día santo. Gracias, Señor, porque Gracias. una vez más estamos aquí. Danos el permiso, Señor, de abrir tu palabra. Perdonas nuestros pecados y Sí, nuestras faltas. Dios. Así como puedas ser con nosotros, con el poder de tu Espíritu, también sé con nuestros amigos de esperanza y Amén. nuestros hermanos que están uniéndose en este momento en el estudio de la fe de Jesús. Amén. Bendito Dios, que el poder de tu Santo Espíritu nos use en esta hora para la honra y la gloria de tu bendito nombre. Amén. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, queridos amigos, en esta hora vamos a iniciar con nuestro estudio titulado Lo que la Biblia enseña acerca de la educación cristiana. Así que hoy vamos a aprender acerca de la educación. Hermano Agustín, ¿verdad? Es un tema muy bonito que hemos de estudiar hoy en este momento. Muy interesante, hermano. Tiene Sí. que ver cómo las bases de la educación cristiana, dónde empieza su continuidad y hasta dónde nos lleva esa hermosa educación. Muy bien, así que vamos a iniciar entonces abriendo la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a compartir la primera pregunta. Dice la pregunta número 1, de acuerdo con el mandato divino, ¿quiénes son los responsables de brindar una educación cristiana a los niños y a los jóvenes? Hermano Agustín, interesante pregunta, ¿verdad? Sí, hermano. ¿Quiénes son los responsables de dar una educación cristiana, verdad? A los jóvenes, dice, y a los niños. Y a los niños. Así que vamos a ir a la fuente, ¿verdad? A la palabra de Dios para que ella nos hable y nos enseñe, ¿verdad? En esta hora, la palabra de Dios. Así que vamos a invitarles, queridos amigos, a abrir las Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al versículo 9. Dice la palabra de nuestro Dios: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano Agustín, vemos allí la palabra de nuestro Dios respondiendo, ¿verdad? Así es, hermano Horacio. Así que dice, ¿verdad? La pregunta nuevamente, voy a repetir la pregunta, dice, de acuerdo con el mandato divino, ¿quiénes son los responsables de brindar una educación cristiana a los niños y a los jóvenes? ¿Verdad? Hermano Agustín. Sí, hermano. Es que mire, de acuerdo al pasaje bíblico que acabamos de leer, dice que los responsables son ¿quién? Los padres. Porque
los papás somos los ministros, los sacerdotes del hogar, y en el cual los papás son los importantes. Papá y mamá son los que deben tener ese principio básico en los jóvenes y también en los niños. Amén. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos que solo los niños mejoren y nosotros papás no mejoramos, estamos mal. Sí. La base bíblica dice que los padres, dice algo interesante, lo repetirás a tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Papá es el ministro de la casa y debe ser el responsable entonces de acudir a los hijos en su infancia, en su adolescencia. Somos los papás los responsables en instruir a nuestros hijos de temprana edad. Amén. Hermano, también en esta parte, hermano Agustín, ¿verdad? Esta parte debe ponerse por ejemplo, ¿verdad? No por precepto, por ejemplo. Nosotros debemos, hermano Agustín, de ser el ejemplo para nuestros hijos, ¿verdad? Para nuestras hijas. Así es. Porque muchas veces hemos escuchado, hermano Agustín, que nuestros hijos, ¿verdad?, quieren imitar a los padres. Así que nosotros como padres, aquí vemos la palabra de Dios, somos un ejemplo para ellos. Así que, ¿verdad?, la palabra de Dios nos invita, ¿verdad?, y nos instruye que nosotros podamos ser ese vivo ejemplo para nuestros hijos, ¿verdad? Y que papá, hermano, ¿verdad?, que nuestro hijo, nuestra hija, hermano Agustín, pueda decir, yo quiero seguir el ejemplo de mi padre Agustín, ¿verdad? Que mi hijo pueda decir, yo quiero seguir el ejemplo de mi papá Horacio, ¿verdad? A través de los años, a través del tiempo, ¿verdad? Se dirán cosas de nosotros, ¿verdad? Y primeramente, Dios, que esas cosas que se digan, ¿verdad?, sean cosas buenas, que se haya dejado un buen legado, ¿verdad? Y de igual manera, una buena enseñanza para nuestros hijos, ¿verdad? Que ellos, al igual que nosotros, amemos a Dios, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Como dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad?, que podamos guardar esos tesoros, ¿verdad? Lo que Dios nos ha revelado, las experiencias que hemos pasado, ¿verdad? Que eso pueda quedar también, no solamente en nosotros, sino también en nuestra querida familia. Así es, hermano Horacio. Es que la base principal aquí, de acuerdo al principio bíblico, son los papás. Sí. Y muchas veces, como usted acaba de mencionar, los hijos dicen, yo quiero ser igualito a mi papá. Sí. ¿Sí? Y entonces nosotros debemos estar también cimentados y fundamentados en la palabra de Dios. Amén. Aún, hermano, cuando nosotros tenemos esos principios y transmitimos ese principio a nuestros hijos, más de alguno no va a seguir los pasos de papá. Y a veces eso nos desmoraliza. Sí. ¿Sí? Entonces, pero eso es lo normal. La responsabilidad que tenemos como papá es encauzar esa educación a los niños. Si ya grande ellos se desvían, eso ya es por convicción personal, por el libre albedrío que todos nosotros tenemos como seres humanos. Muy bien. Así que, queridos amigos, ¿verdad? La pregunta, ¿verdad?, dice, y vamos a dar la respuesta entonces en este momento, de acuerdo con el mandato divino, ¿quiénes son los responsables de brindar una educación cristiana a los niños y a los jóvenes? Basado en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, la respuesta, ¿verdad?, a la pregunta número 1 es los padres creyentes. Así es, hermano. Muy bien. Así es. Pues, hermanos, continuamos entonces con la pregunta número 2. Muy bien. Y dice, según el Antiguo Testamento, ¿cuál es el fundamento de la educación cristiana? Muy bien. Salmos 119, 9. ¿Sí? Vamos a ir a la Biblia. Un pasaje muy interesante y que nos ayuda mucho en este aspecto. 119, 9. Sí. ¿Sí lo tiene, hermano? Bueno, yo le ayudo con ¿Sí? Esdras, hermano, muy bien. Ahora dice, mire, ¿con qué limpiará el joven tu camino? Con guardar tu palabra. Amén. ¿Sí? Esdras capítulo 7, versículos 10. Sí, dice Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Interesante, hermano. ¿Sí?
Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven tu camino? Con guardar tu palabra. ¿Sí? La palabra de Dios es muy fundamental como fundamento de la educación cristiana. Amén. ¿Sí? A veces nosotros no tenemos mucha preparación académica. Sí, es ¿sí? cierto, hermano. Pero cuando nos enfocamos en la palabra de Dios, es ella la que nos dote del conocimiento. Por ejemplo, mire, voy a hablar de manera personal. Yo solo estudié hasta el 3er año de primaria. Muy bien. Primer año de primaria, 6 meses. Segundo año de primaria, 6 meses. Solo el tercero lo estudié completo el ciclo escolar. Y a los 18 años yo acepté a Cristo en la iglesia adventista. ¿Sí? Y a partir de ahí he estudiado mucha literatura, muchos libros. Y a veces las personas cuando tenemos relaciones sociales, a veces me confunden y me dicen el profe Agustín. ¿Sí? Qué bien. Entonces, ese es lo importante, hermanos. En el Antiguo, ese es el fundamento de la educación cristiana. El Consejo Bíblico dice que si nosotros los cristianos estudiáramos la Biblia como debe ser, fuéramos los más célebres. Amén. Porque nosotros tenemos una universidad que no nos graduamos nunca, que es a través de la palabra de Dios. Amén. Entre más estudiamos, más nos fortalecemos y adquirimos conocimiento. Muy bien. Así que, hermano Agustín, ¿verdad? De igual manera, ¿verdad? Esdras dice aquí también, ¿verdad? En esta carta dice que había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Así que aquí está, ¿verdad? El fundamento de la educación cristiana, ¿verdad? La base, hermano, ¿verdad? Como dijéramos, la base principal es la palabra de Dios. Exactamente, hermano. Mire, hay algo importante que Esdras dice. Preparó su corazón para obedecer la ley de Jehová. ¿Sí? Qué bonito. Eso es lo importante. A veces queremos conocimiento y queremos sabiduría, pero nuestro corazón está ¿dónde? Está lejos. Fuera, lejos de Dios. ¿Sí? Entonces lo que Esdras está diciendo es que él preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová o estudiar la ley de Dios. ¿Sí? Entonces ese es el fundamento, hermano. Sí, la palabra de Dios y la disposición que tengamos en tiempo en poder estudiar la palabra de Dios. Esa es la base. Amén. Hermano Agustín también estudiaba un poco acerca de la historia, ¿verdad? De Israel un poco. Y se dice, hermano, que en el libro, ¿verdad? En el libro de Éxodo, sí, ¿verdad? El pueblo de Israel, pero principalmente los niños. Los niños, más adelante vamos a ver, iban a la escuela, ¿verdad? Y la escuela era la educación cristiana, ¿verdad? Que ellos iban. Y se nos dice, ¿verdad? Que ellos a esa tierna edad tenían que aprender el Pentateuco de memoria. Exactamente. Tenían que aprenderse, queridos amigos, queridos hermanos, los primeros 5 libros, ¿verdad? Así es. Que se le llama, ¿verdad? La Torá. La Torá. Sí, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Hermano, es sorprendente. Dice que ellos se aprendían de memoria los 5 libros, estos 5 libros, el Pentateuco. Y dicen que ellos, ¿verdad? Todos ellos lo aprendían de memoria. Así hermano, es. Qué bonito, ¿verdad? Al escuchar eso, hermano, ¿verdad? Cómo es que realmente es posible, ¿verdad? Cuando con la ayuda de Dios nos proponemos, ¿verdad? Poder estudiar la palabra de Dios, Dios también a través de ello recompensa, ¿verdad, hermano? Con darnos el conocimiento, la claridad de su palabra. Exactamente, hermano Horacio. Es que la recompensa que Dios da es la sabiduría y el conocimiento. Amén. Eso es todo. ¿Sí? Pero paso número 1, la palabra de Dios. Número 2, preparar nuestro corazón para obedecer la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, llegamos a la conclusión entonces, según la respuesta, ¿cuál es el fundamento de la educación cristiana? Dice que es la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Amén. Sí. Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, avanzamos a la pregunta número 3. La pregunta número 3 nos dice,
¿cuál es la etapa más importante en la educación cristiana de una persona? ¿Y por cuánto tiempo debe continuar? Así que es una pregunta importante, hermano. ¿Cuál es la etapa más importante, dice, en la educación cristiana? Vamos a leer entonces la palabra de Dios en el libro de Proverbios 22:6, ¿verdad? Sí. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios en Proverbios 22:6. Muy bien, dice Proverbios 22:6, ¿verdad? Nos dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Muy bien. Así es. Así que vemos allí, ¿verdad? Dice la pregunta número 3, ¿cuál es la etapa más importante en la educación cristiana de una persona y por cuánto tiempo debe continuar? También, hermano, vamos a leer, ¿verdad? Hay otro texto más, 2 de Timoteo 3:14 y 15, hermano Agustín. Dice así, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Segunda qué es? Perdón, estoy mal aquí. Segunda de Timoteo 3:14 y 15. Sí, yo estaba en Corintios. Es segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Aquí. Segunda de Timoteo 3:14 y 15. Dice, y que desde la niñez has sabido de las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien. Sí. Muy bien, hermano Agustín, entonces aquí vemos la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Hablándonos y enseñándonos cuál es la etapa más importante de la educación de una persona, ¿verdad? Y por cuánto tiempo debe de continuar. Dice aquí la palabra de Dios, hermano, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, la palabra de Dios nos enseña que la etapa en la que debemos, ¿verdad?, de instruir y enseñar a nuestros hijos es en la niñez. En la niñez. Cuando son niños, ¿verdad? Porque allí comienza la primera etapa de la vida, ¿verdad? Cuando somos niños. Y qué bonito, hermano Agustín, ¿verdad? Agustín, me recuerdo, ¿verdad?, mi niñez. Mi abuelo me llevó a la iglesia y me gustó mucho la iglesia. Crecí un tiempo, ¿verdad?, en otra iglesia. Estuve unos 3 años participando, yendo, ¿verdad? Y qué bonito, me gustó el ambiente de la iglesia. Cantar, orar, estudiar la palabra de Dios. Y gracias a Dios, ¿verdad?, desde esa etapa de la niñez, gracias a Dios, hoy ya con una edad mayor, una edad grande, gracias a Dios, ese momento especial donde mi abuelo me preparó, me llevó, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad?, seguimos ese caminar, ese empiezo, ¿verdad?, en esa vida es tan importante. Y hasta hoy en este momento, gracias a Dios, hermano Agustín, seguimos, ¿verdad?, en la fe. Seguimos cantando, predicando, aprendiendo, enseñando la palabra de Dios. Así es, hermano Horacio. Yo quería abundar un poco de comentario lo que dice las hermosas enseñanzas de la Biblia. Muy bien. ¿Sí? El escritor de las hermosas enseñanzas de la Biblia nos dice que la primera infancia del niño, a veces nosotros como papás, el niño se porta mal, no hace lo correcto que queremos hacer. Si no es mamá, es papá. Dijo, no le digas nada, todavía está chiquito, no entiende, lo entenderá después. Las hermosas enseñanzas de la Biblia dice que el niño de su primera infancia, de recién nacido a los 8 años de edad, es como la cinta del cassette, que aquello que conocemos de nuestra época. Sí. Vacío. ¿Sí? La cinta del cassette solo está dando vuelta y está grabando todo lo que hay a su alrededor. ¿Sí? El niño no tanto aprende lo que escucha, sino lo que ve. Por eso dice el sabio Salomón, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Amigos de esperanza, eso es lo importante. La base del fundamento es desde pequeño y la iglesia adventista tiene ese principio.
En su departamento tiene material el de cuna, tiene material de infantes, tiene el de primarios, tiene el de menores, tiene el de adolescentes, tiene el de jóvenes. ¿Y qué hacemos nosotros cuando los niños están pequeñitos? No le compramos el material porque es que no entiende todavía. El niño se desarrolla lo que ve, y a veces nos sorprende porque yo me di cuenta con mis hijos. Yo a veces veía que mis hijos no estudiaban, no tenían eso, pero iban a su departamento. De repente, cuando había programas en Sociedad de Jóvenes, encuentren este texto, ¡brum!, los niños de volada contestaban y ahí está la respuesta. Esa es la importancia que está diciendo la palabra de Dios. Instruye al niño. Y la palabra instruir es adquirirles, dice, conocimientos adquiridos. Amén. Y nosotros como papás, ¿dónde vamos a adquirir ese conocimiento? En la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Ese conocimiento que tenemos aquí, lo transmitimos hacia nuestros hijos. Y entonces dice, instruye al niño en su camino. Amén. Y Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez has sabido de las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden, ¿qué? Hacer sabios. Además de lo que aprendemos, nos hace sabios. Nos da sabiduría. Le voy a poner un ejemplo, hermano. Cuando mis hijos estudiaban en secundaria, de repente me preguntaban, decía, papi, tengo este cuestionario y no le entiendo. ¿Cuál es? Léemelo. Y me leían el cuestionario y le decía yo, esta es la respuesta. Y uno de mis hijos me dijo, papá, pero ¿cómo es que sabes tanto si tú no fuiste a la escuela? ¿Sí? Le digo, pues es que aquí está bien. La base de toda la enseñanza y la ciencia y el conocimiento, palabra de Dios. Amén. Esa es la base. Esa es la base. ¿Sí? Así entonces, dice la palabra de Dios. Durante la infancia es importante ponerle mucha atención hacia nuestros hijos, como vimos la primera pregunta. Amén. Los padres tienen que estar al pendiente. Pendiente de los niños. También, ¿sí? Hermano Agustín, hoy en día me ha tocado, ¿verdad?, escuchar en la iglesia, hermanos y principalmente hermanas. Sí. Hoy en día, hermanas que, ¿verdad?, están embarazadas y ya el niño, el bebé, ya de unos 7, 8 meses, ¿verdad? También ellas y hermanos han dicho que ellas, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, desde antes que naciera, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, te conocí, dice, ¿verdad?, te puse nombre y mío eres tú, dice nuestro Dios, ¿verdad? Y los padres, he escuchado a muchas mamás que dicen, yo le canto a mi bebé, ya, ¿verdad?, de 8, 9 meses, de 8 meses a los 9 meses, y dice, y cuando le canta un canto, dice que el bebé adentro también tiene movimientos. Así es. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, ya es un ser viviente, ya está formado, ¿verdad? Y siente lo que mamá ya le está transmitiendo. Así que desde una temprana edad, hermano Agustín, nosotros, ¿verdad?, como padres, podemos hacer eso ya, estar influyendo en la enseñanza de nuestros hijos. Qué bonito. Me ha tocado escuchar, ¿verdad?, testimonios que niñas pequeñitas a una tierna edad, ya comienzan a cantar. Papá canta, mamá canta, son cantantes para nuestro Dios y los hijos ya vienen, ¿verdad? Qué bonito. ¿Cómo es nuestro Dios, hermano? Así es interesante, sí, hermano. Es interesante. Sí. Entonces, vayamos a la respuesta. Entonces, sí, muy bien, dice la pregunta número 3, ¿verdad? ¿Cuál es la etapa más importante en la educación cristiana de una persona y por cuánto tiempo debe continuar? La respuesta es durante los tiernos años de la niñez. Así es, hermano. Muy bien. Excelente. Sí. La pregunta número 4, entonces, dice, en el Antiguo Testamento da a entender que hubo escuela de los profetas. ¿Y quiénes fueron 2 de sus maestros? Primer libro de Samuel, 19:20. Y segundo libro de Reyes, 4:38. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué dice primero de Samuel 19:20, hermano? ¿Lo tendrá? Sí, vamos a leer, dice 1 Samuel 19:20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía.
y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Así es. Interesante. Segundo libro de Reyes también dice 4:38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, porque lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. ¿Sí? Hermano, ahora dice, el Antiguo Testamento da a entender que hubo escuela de los profetas. Esta aclaración es muy importante. Ajá. Dice, da a entender, no dice claramente escuela de los profetas. Ajá. Pero con los textos que ya leímos, nos dan a entender de que sí, Samuel y Eliseo eran unos de los maestros que enseñaban a los profetas de acuerdo a los dos pasajes bíblicos que tenemos que entender. Amén. Muchas veces, hermanos, a veces queremos que la Biblia diga escuela, o que la Biblia diga la palabra de Dios, o que la Biblia diga la Trinidad. Muchas veces en ese aspecto nos confundimos, pero no siempre, a veces la Biblia no lo dice exactamente como es, da evidencias de que sí existe esa parte. Por ejemplo, aquí en los profetas, ¿sí? Da a entender, está diciendo la pregunta, Sí. que hubo maestros para los profetas. Amén. Interesante. Interesante, hermano, ¿verdad? Así que vemos allí, ¿verdad? Dice la pregunta también al final, ¿quiénes fueron dos de sus maestros? ¿Verdad? Así es. Y ahí vemos, ¿verdad? Que de igual manera, hermano, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Al igual que en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Hay escuelas, ¿verdad? Donde hay preparación, ¿verdad? Académica, en la parte también espiritual, ¿verdad? Al igual que las escuelas que hoy en día normal tenemos, ¿verdad? Donde nuestros hijos van, escuelas públicas, pero también hay escuelas, hermano, ¿verdad? Donde se enseña también la palabra de nuestro Dios. Así es. Así que gracias a Dios, hermano, ¿verdad? Que Dios no ha dejado a su pueblo también hoy en estos tiempos, al igual que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sin recibir la enseñanza. Gracias a Dios, ¿verdad? Dios ha levantado, ¿verdad? También hoy en estos tiempos, como en el Antiguo Testamento, a hijos de Dios, hermanos, ¿verdad? Que Dios los ha dotado de su Espíritu Santo, los ha llenado, ¿verdad? Del poder del Espíritu Santo, y hablan a la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y a través de ello nosotros también aprendemos como maestros, ¿verdad? Y como alumnos hoy también dentro de la clase espiritual de parte de Dios hacia nosotros. Así es, hermano Horacio. La gran diferencia y privilegio que tiene la iglesia adventista es que la iglesia adventista enseña, así está escrito. Amén. Así dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Amén. Porque este es el centro de nuestra educación. No somos que traemos argumentos o comentarios externos para llevarlos a la iglesia. No. La iglesia adventista es la única que enseña de acuerdo a la palabra de Dios. Así está escrito. Amén. Por ejemplo, hermano, cuando yo de adolescente, también yo participé a otra iglesia, no la iglesia adventista, Muy bien. a la iglesia presbiteriana, porque los tíos con que yo vivía eran presbiterianos. Muy bien. Mi tío era el anciano gobernante de la iglesia. Y me gustaba ir, llegaba. Pero siempre en mí estaba el deseo de conocer, de saber. Y un día mis primas me dijeron, Agustín, dice, ve a enseñar, ve a predicar, tú puedes, tú sabes. Yo no entendía la Biblia, y ellos me decían que sí. Entonces yo les dije a ellos, bueno, yo sí voy, les dije, pero enséñenme la Biblia donde aparece el domingo, para que yo a la gente que le voy a enseñar, le voy a decir, mire, vamos el domingo a la iglesia, porque la Biblia lo dice en tal parte de la Biblia. Amén. ¿Y qué me decían? No, es que el Señor Jesús resucitó el domingo. Es el día del Señor porque Jesús resucitó. Argumentos, bases bíblicas no hay. Y la iglesia adventista, siguiendo esa misma línea de escuela de los profetas, vamos a decir que para nosotros los adultos grandes ya, nuestra escuela es la palabra de Dios. Amén. Y nuestro maestro es Jesucristo. Amén. Excelente. Muy bien. Qué bien, hermano. Sí. Muy bien. Entonces, hermano, ¿verdad? Ahí está la respuesta. ¿Sí? Dice,
En el Antiguo Testamento da a entender que hubo escuela de los profetas. ¿Y quiénes fueron dos de sus maestros? Samuel y Eliseo. Amén. Dos grandes hombres destacados en la historia. Amén. Muy bien. Sí. Hermano, vamos a avanzar a la pregunta siguiente, pero antes nos dice, ¿verdad? Ahí el subtítulo dice la educación en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿verdad? Vamos a hablar de nuestros tiempos, ¿verdad? Así es. Dice la pregunta número 5, ¿cuál era una de las funciones del Señor Jesús y cuál era uno de los lugares donde la realizaba? ¿Sí? En Lucas, ¿verdad? Lucas, 4, 14 y 15. Dice allí la palabra de nuestro Dios, hermano, dice, Sí, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y eran glorificados por todos. Vemos allí la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál era una de las funciones del Señor Jesús? Y dice, dos preguntas en una, ¿verdad? Dice, ¿y cuál era uno de los lugares donde la realizaba? Número 1 dice, ¿cuál era una de las funciones del Señor Jesús? ¿Verdad? Dice aquí la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que su fama, ¿verdad? Por todas partes, hermano Agustín, ¿verdad? Hacia los alrededores, ¿verdad? De la ciudad natal, Jerusalén, ¿verdad? Galilea, Samaria y todos los alrededores, ¿verdad? De la Tierra Santa hoy en día, ¿verdad? Se difundió, se mencionaba, ¿verdad? Que el nombre del Señor Jesús era realmente, ¿verdad? En todas partes impactaba, ¿verdad? ¿Por qué? El texto nos dice, da una partecita, dice, porque y enseñaba en las sinagogas. Allí vemos, hermano Agustín, que él enseñaba. ¿Qué es enseñar? ¿Verdad? Es poder compartir, ¿verdad? Lo que una vez nosotros, ¿verdad? Ya hemos aprendido a través de la palabra de Dios, a través de la enseñanza, ¿verdad? Nosotros lo compartimos con otros, enseñamos con otros, ¿verdad? El poder de la palabra de nuestro Dios. Y es por ello, ¿verdad? Que el Señor Jesús, ¿verdad? Su fama se difundió, ¿verdad? Algo bueno, algo interesante. Y no solamente eso, hermano Agustín, sino que también se decía, ¿verdad? Que el Señor Jesús no solamente enseñaba, sino que también, ¿verdad? Hacía otras cosas, como por ejemplo algo tan importante y especial que se habla en el Nuevo Testamento, es que muchos milagros se realizaron, ¿verdad? Mucha gente vio el poder de Dios, ¿verdad? A través del Señor Jesús, que fueron sanados. Y realmente, qué bonito, hermano, ¿verdad? Que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento también nos habla y nos enseña acerca de la educación cristiana. Sí, hermano, mire, es bueno aclarar aquí algo importante que para la mayoría del mundo cristiano tiene una confusión, ¿sí? Cuando se habla de la sinagoga, Jesús enseñaba en la sinagoga. Y alguna gente no entiende qué quiere decir sinagoga. Sinagoga en las tierras donde Jesús nació, en el Medio Oriente, en la época de Jesús, sinagoga se llamaba lo que le llamamos nosotros ahora aquí en nuestra tierra natal donde vivimos, los templos. Amén. ¿Sí? Esa era una sinagoga para el Medio Oriente. Para nosotros los españoles aquí, pues es templo. ¿Sí? Entonces Jesús enseñaba tanto de manera personal como también enseñaba, vamos a llamarlo así, en los templos. Amén. ¿Sí? Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque a veces se crea confusión. ¿Sí? Cuando se habla, dice, sí, pero sinagogas. Y tienen el concepto erróneo en la mentalidad de que sinagoga era solamente para los judíos o para los fariseos. No, corregimos aquí que las sinagogas eran templos. Amén. En el tiempo actual en que vivimos. En la zona donde Jesús nació, así se llamaba, se denominaba el nombre. ¿Sí? Muy bien. Exacto. Muy bien, hermano Agustín. Vemos entonces, ¿verdad? Hablando acerca de la educación, las funciones del Señor Jesús, ¿verdad? Y gracias a Dios, hermanos, ¿verdad? Hoy en día también nosotros, hermanos, seguimos el ejemplo del Señor Jesús, ¿verdad? Lo que hemos aprendido de algunos maestros, ¿verdad? De algunos hermanos que nos han enseñado, también nosotros hoy en día
lo estamos compartiendo, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Es lo importante, hermano Agustín, es lo bonito, ¿verdad? Poder compartir, poder enseñar con otros, ¿verdad? Que aprendamos de la palabra de nuestro Dios. Así es, hermano, mire, y no sé, voy a agregar tantito aquí, no sé la experiencia que tenemos dentro de la iglesia. Nos hemos dado cuenta cuando estamos haciendo estudios de manera personal con las familias, cuando terminamos una lección, la familia ¿cómo se queda, hermano? Bendecida, feliz, agradecida. Y dice la gente, mira, ¿qué si lo dice la Biblia? Es importante, ¿por qué? Porque nuestro manual es 100% bíblico. Palabra de Dios. La palabra de Dios. Amén. No hay argumentación de lo que se pueda decir como para quedar bien con el amigo de esperanza. No, estamos enseñando la palabra de Dios porque ese es nuestro ejemplo y nuestro modelo de nuestro gran maestro Jesucristo. Él enseñaba, nosotros enseñamos del conocimiento que adquirimos a través de Jesucristo. Amén, hermano. Muy bien, entonces, queridos amigos, queridos hermanos, vamos a dar respuesta, ¿verdad?, a la pregunta número 5. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta número 5? La lectura de las Escrituras en la sinagoga local. En el templo local. En el templo local, muy Así bien. Así es. Bueno, entonces, la pregunta número 6 dice, ¿cuál es la fuente principal de la educación cristiana según el Nuevo Testamento? Ahora, vayamos a lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Muy bien. ¿Sí? 2 de Timoteo 3, 16 y 17. La versión que tengo aquí, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la fuente principal de la educación cristiana? Dice aquí que es las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras no son, como alguien dice, es un libro viejo. No, ¿se ha escuchado esta frase? Escuchado esa frase? Sí. Para los grandes célebres, para los grandes conocimientos de la ciencia, minimizan la palabra de Dios. Sí. Pero Pablo está diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para redarguir, para instituir en justicia. Y el verso 17 me gusta, porque dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Y qué es toda? Todo. Social, espiritual, familiar, físico. La palabra de Dios nos acomoda y hasta cambia nuestro semblante, hermanos, porque la Sagrada Escritura es la palabra de Dios. Amén. Hermano, la frase que mencionábamos. ¿Sí? Sí. Muchos libros vienen y se van y pasan a la historia y se olvidan. Así es. Pero este sagrado libro ha permanecido y aún está permaneciendo con nosotros y no ha pasado de moda. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Hermano, también en la frase, ¿verdad? Una frase que quisiera también poder resaltar en esta hora, hermano, es: sí, toda la Escritura es inspirada. La palabra de Dios nos está declarando, nos está enseñando que desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, que es el Antiguo Testamento, el libro de San Mateo, hasta el libro del Apocalipsis, que es el Nuevo Testamento, todos, ¿verdad?, encierran los 66 libros. Uh-huh. Dice que son, ¿verdad? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y ahí dice, ¿verdad?, ¿para qué nos sirve? ¿Verdad? Es útil para enseñar. Así que la palabra de Dios, ¿verdad?, es clara. Nos dice, ¿verdad?, queridos amigos, queridos hermanos, si tenemos la Santa Biblia, ¿verdad?, toda la Biblia, la santa palabra de Dios, ¿verdad?, toda es inspirada por Dios. Y que Dios nos ayude, ¿verdad? Pidamos sabiduría, ¿verdad?, entendimiento a nuestro Dios. Cuando no entendamos alguna parte de la Biblia, Dios a través de un siervo, Dios a través de su Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a revelar. Hermano Agustín, el Juan, ¿verdad?,
el que escribió el libro de Apocalipsis, nos dice, ¿verdad?, que él en algunos momentos, el mismo Daniel, en algunos momentos, cuando recibió la revelación, se quedó, ¿verdad?, atónito, sin poder entender, pero él le pidió a nuestro Dios que por favor le revelara, le aclarara, le enseñara. Y nuestro Dios le dio, ¿verdad?, la claridad de la palabra de Dios. ¿Qué significaba? ¿Cuál era la enseñanza? Y él en ningún momento se quedó turbado. Así que, querido hermano Agustín. Sí, hermano Horacio, cuando está diciendo toda la escritura, lo que usted acaba de mencionar, desde Génesis hasta Malaquías, de Mateo hasta Apocalipsis, esa es toda la escritura, esa es toda. ¿Sí? Pero hay personas que actualmente dicen que el Antiguo Testamento ya no tiene mucha importancia en el tiempo actual. No, para los cristianos actualmente solo es el Nuevo Testamento, y hay muchas sectas religiosas que solo llevan el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento lleva Salmos y Proverbios porque son libros históricos. Y usted mencionó acerca de Daniel y Apocalipsis. Así es. ¿Sí? Y esas personas que no estudian el Antiguo Testamento, solo están enfocados, amigos de esperanza, en el Nuevo Testamento, son aquellas personas que no pueden entender el Apocalipsis ni el Daniel. ¿Sabe por qué? Porque Daniel y Apocalipsis es el resumen de todo el Antiguo Testamento. Entonces, para que yo pueda entender Daniel y Apocalipsis, yo necesito conocer toda la historia desde Malaquías hasta Génesis. Y cuando comprendemos esa historia, entonces comprendemos que entendemos lo que es el libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque conocemos toda la historia. ¿Sí? Y para poder entender la palabra de Dios necesitamos conocer mucha historia, porque la Biblia es mucha historia. Amén. ¿Sí? Y por eso es importante que cuando Pablo está diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios, no solo el Nuevo ni el Antiguo. Es toda la palabra de Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, dice la pregunta entonces, ¿cuál es el fundamento principal de la educación cristiana en el Nuevo Testamento? Dice la respuesta, las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Así es, hermano. Avanzamos, queridos hermanos, queridos amigos, la pregunta siguiente. La pregunta número 7. Dice la pregunta número 7, ¿qué dimensiones comprende la educación cristiana? Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Lucas 2:52, ¿verdad? Lucas 2:52 nos dice la palabra de Dios: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así que, ¿qué dimensión comprende la educación cristiana? Y vemos, hermano Agustín, la palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña. La educación cristiana, ¿verdad? ¿Cuál es dice, ¿qué dimensión comprende la educación cristiana? Número 1 dice, la pregunta anterior, ¿verdad? Al ir al estudio de la palabra de Dios, nosotros encontramos algo tan importante que es la sabiduría. ¿Sí? ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría, ¿verdad? Dios nos dota, ¿verdad?, de ese don, ¿verdad? Nos da, ¿para qué se usa la sabiduría? Nos da la sabiduría para poder, ¿verdad?, en esta parte que estamos ahorita estudiando, la palabra de Dios, ¿sí? Nos da la sabiduría, ¿verdad? Y a través de cada texto, Él nos va enseñando lo que quiere enseñarnos, lo que significa la palabra de Dios, y entonces lo pasamos a poner, ¿verdad?, por obra a nuestra vida. Vivimos la palabra de Dios y entonces Dios hace su maravillosa obra en nuestras vidas. Hermano Agustín, me ha tocado ver muchas personas, muchos hermanos dentro de la iglesia, ¿verdad?, que hace muchos años eran unas personas diferentes, pero ahora en este tiempo ya son muy diferentes para bien. Dios los ha transformado, Dios los ha estado moldeando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se han dejado de moldear por nuestro Dios y han puesto por obra las enseñanzas de la palabra de Dios. Así es, hermano Horacio. Yo solo quisiera agregar, cuando dice la pregunta, ¿qué dimensión?
la dimensión que la palabra de Dios tiene en la educación cristiana no es limitada. Así es. ¿Sí? No Sí. tiene límites. Dice el versículo, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Amén. Vertical y horizontal. Sí. Esa es la dimensión de la educación cristiana para los hijos de Dios. Amén. ¿Sí? Es incomparable a la educación de este mundo. Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. La dimensión es hacia el cielo, la vida eterna, y hacia los demás, como usted dijo, acaba de mencionar. A veces conocemos personas que por mucho tiempo eran otras personas. Ahora los conocemos que han aceptado a Cristo, son otras personas, son diferentes. ¿Por qué? Porque la Escritura lo ha llevado hacia esa dimensión en gracia para con Dios y horizontal para con los hombres. Amén. Así que, hermano Agustín, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, también nosotros, hermano, ¿verdad? Podemos de igual manera, ¿verdad? Como nuestro Señor Jesucristo. No hay un límite para crecer. No, hermano. Sí, podemos crecer, hermanos, queridos amigos especiales que nos ven. Nosotros, ¿verdad? Al estudiar, al poner esas enseñanzas en nuestras vidas, nosotros podemos crecer. Dios nos puede usar, ¿verdad? Poderosamente para exaltar el nombre del Señor Jesús. Así Que es. Dios nos ayude, amigos y hermanos, a ser usados por nuestro Dios. Amén. Muy bien, vamos a la pregunta y la respuesta. ¿La respuesta? ¿Qué dimensión comprende la educación cristiana? Según la palabra de Dios nos dice, la respuesta es sabiduría y gracia para con Dios y los hombres. Ujú, Así es. muy bien. La pregunta número 8 dice, ¿cuál es el propósito principal de la educación cristiana? Primera de Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16. Y también tenemos Gálatas 4:19. ¿Cuál tiene, hermano? Muy bien, en Gálatas. ¿Gálatas? Ujú, sí. Sí. Primera de Corintios 2:16 dice la palabra de Dios. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Sí. También nos dice, ¿verdad? El libro de Gálatas. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Entonces dice, ¿cuál es el propósito principal de la educación cristiana? Dice del apóstol que ¿por quién conoció la mente del Señor Jesús? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Es importante. Lo que hemos venido aprendiendo acerca, y esto nos enfoca acerca de la educación. Sí, nos lleva. Por la educación de la palabra de Dios, la importancia que le damos, la instrucción del poder del Espíritu Santo, llegamos a conocer a Jesucristo como el único Salvador de nuestra vida personal. Amén. ¿Sí? Así que vemos aquí, hermano, ¿verdad? La palabra de Dios.